En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas. Y en esta ocasión estamos en comunicación, es un verdadero honor, además tuve la posibilidad de conocerlo físicamente, digo porque acá estamos hablando virtualmente, pero nos conocimos en el Centro de Veterano de Guerra de Malvinas de Escobar. Estamos en comunicación con Néstor Gómez. Néstor, un lujo y un honor que estés aquí en Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. No, para el lujo mío. Bueno, malvinizar siempre es un lujo. Y bueno, encontrar gente como vos, es un placer. La verdad Muchas que es un gracias, placer. Néstor. Muchas gracias. Néstor, para conocer tu historia, lo que fue en el conflicto de 1982, antes de meternos Ujú. específicamente en Malvinas, contanos de lo previo. ¿Cuándo te toca hacer el servicio militar? ¿Dónde? ¿Dónde vivías vos también? Contanos un poco lo previo. Bueno, yo viví casi toda mi vida acá en Escobar. En esa época vivía en Ingiro Maswich, precisamente. Y bueno, llegó el sorteo, me tocó 819, recuerdo. Y bueno, fuimos a revisación médica, pertenecía al Distrito Militar San Martín, apto A, así que esperar a la carta. Me llegó la carta en febrero, creo, del año 81 para presentarme 17 de marzo de 1981 en Mercedes, provincia de Buenos Aires, Regimiento de Infantería 6. Por mi número me correspondía otra fuerza, pero bueno, ese año fue un poco como que metían en todos lados, no correspondía ningún número Claro. con ningún número. Así que, bueno, allá fuimos y bueno, tuvimos periodos de instrucciones importantes. Asombrados todos, era el comentario de los suboficiales, oficiales, y por qué tanto entrenamiento, ¿no? Porque tuvimos un periodo básico que se hizo en la colonia Olivera, que está distante de 30 kilómetros entre Luján y Mercedes, una colonia vieja, que había sido un orfanato de la época de Perón, que estaba abandonado, era una estancia grande, y ahí se hacía la instrucción. Después tuvimos un periodo medio en la estancia del regimiento, eh, y después de 15 días, después tuvimos otro periodo más, por octubre aproximadamente, de un mes en una colonia, en una estancia San Jacinto. Y por último tuvimos en noviembre, fines de octubre, noviembre, estuvimos un mes que fuimos a La Pampa toda la brigada, donde se hizo un ejercicio de supervivencia con ejecuciones de disparo, de mortero, cada uno con su arma. Yo era apuntador de cañón de 90, sería lo que es el bazooka, que normalmente se conoce como bazooka. Cañón sin retroceso de 90 me tocó a mí, pesaba 22 kilos. Están los Intalazas, pero bueno, nuestra unidad no tenía Intalasa, tenía cañón de 90, que era el pesado. Eh, bueno, se fueron dando las bajas y bueno, se quedó una parte de cada compañía, que eran 40 hombres aproximadamente de cada compañía, para la última baja. O sea, serían las personas que, para cubrir guardias, para la limpieza básica del regimiento y para la guardia del campo de los soldados nuevos. Ingresaron los soldados nuevos, nosotros estábamos haciendo la guardia. eh, Bueno, miles de anécdotas en el medio, ¿no? Muchas condiciones de tiro, muchas guardias. Yo hice 165 guardias. Este, 175 guardias, lo sí. tenés, te quedó marcado el Sí, número. tengo muchos números guardados. Este, y bueno, porque estaban, digamos, una vez que dieron las primeras bajas, empezaron a achicar los soldados y bueno, o sea, era guardia, salir de guardia, franco, guardia, franco, era un día y un día. Este, Así que, bueno, así transcurrió hasta que
El viernes 2 de abril teníamos la última guardia en el campo, ya los soldados casi instruidos, los soldados de clase 63. Nos íbamos de baja el 5 de abril, ya teníamos fecha, ya habíamos entregado la ropa, lo único que teníamos era la ropa de combate para hacer la guardia, era la última guardia, creo que era esa la última o la anteúltima. Es decir, el lunes te ibas de baja. Esto era un viernes, 2 de abril, Sí, y el lunes o el martes, ya claro, estaba ya estabas todo, ahí. todo listo. Ya habíamos entregado el grueso del equipo, solo teníamos lo opuesto, lo verde. Así que, bueno, subimos a los camiones muy temprano, porque la guardia se levantaba muy temprano y estábamos a 30 kilómetros. Así que cuando íbamos en camino, escuchando por las radios a transistores que había en aquella época, escuchamos el comunicado número 1, recuperación de Malvinas, bueno. Algunos gritaban, algarabía, yo me dije, se puede todo. Y bueno, muchos, uno de ellos, Juan Oliverger, después te voy a contar la historia de él, eh, le vamos a dar a los gringos, bueno, algunos improperios, ¿no? ¿Qué le íbamos a hacer a los gringos? Y yo lo miraba y digo, está totalmente loco. Están totalmente locos porque digo, no saben con quién se meten, no saben la magnitud de esto, ¿no? Pero bueno, dentro de la algarabía como que te contagiaba y vamos, 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 y bueno, te llevaban, bueno. Así que como estábamos en el campo y éramos soldados viejos, y hacíamos guardia 24 por 24, cada uno se llevaba uno llevaba un pedacito de asado, el otro llevaba un pan, el otro tomate, y comíamos ahí en el campo porque éramos soldados viejos. O sea, estábamos alrededor del campo haciendo guardia en medio de la nada, así que sí, cuando llegamos, relevamos la guardia y le digo, vamos a hacer el asado porque en un rato nos vienen a buscar. No, no, vamos a hacer el asado. Así que bueno, empezamos a hacer el asado a las 7 de la mañana, a las 8 comimos, a las 9 nos vinieron a buscar. Vemos que vienen los soldados nuevos, los 63, a relevarnos, le entregamos el fusil y arriba los camiones al regimiento. Cuando llegamos al regimiento era todo corrida, todo, así que fuimos a un lugar determinado, que era el 601, que era un batallón, destinado a cualquier hipótesis de conflicto, donde había todo el equipamiento para todo el regimiento. Así que empezaron a retirar ropa, bolsones porte equipo, bueno, a juntar a todos los soldados, que habíamos quedado 40 aproximadamente, y formamos Perdón, Néstor, ahí, Sí, ahí donde vas y te dan todo este equipo, ¿qué era? ¿Lo tenían preparado exclusivamente por si había eso conflicto en alguna estaba, parte? eso Estaba estaba todo, siempre, armamento, siempre. vestimenta, todo. En todos los regimientos hay un lugar donde está destinado por una hipótesis de conflicto. Entonces se llamaba, creo que Batallón 101 o algo así. Bien. Dentro del regimiento, ¿no? Donde había todo el equipo completo. Así que, bueno, parte de eso, parte de las intendencias de la cada compañía, bueno, nos llevaron a la plaza de armas, empezaron a proveernos ropa. Al mediodía ya teníamos los bolsones porta equipo completo, pasaron revista, cargaron todo y bueno, no entendíamos nada nosotros, pero bueno, todo daba a pensar que, bueno, se pudrió todo, no vamos a Malvinas. Así que a todo esto ya habían salido las cartas de telegramas, telefax, no sé cómo lo hacían, de reincorporación a los soldados que habían sido dados de baja, que luego se presentaron espontáneamente, ¿no? Pero bueno, en un principio iban a ir las compañías B, digamos, se había armado una compañía por cada regimiento, el regimiento 7, el 3, el 6 y así toda la 10ª brigada. De hecho, bueno, nos entregan, una vez que nos entregan el equipo, pasamos a retirar el armamento. Se armó, mientras tanto, bueno, la parte, los letales con los furrieles armando las compañías por rol de combate. Había gente que era de otras compañías, de servicios, comando, que habían hecho poca guardia y algunos no habían tenido todos los periodos de instrucción como nosotros que éramos infantes. Yo era compañía B y compañía A, que eran las dos de infantería, los demás eran, bueno, comando, que eran los morteros y demás. Y después estaba servicios, que era la parte, bueno, los mozos y demás, ¿no?
Así que, bueno, había algunos compañeros que no estaban muy al tanto de lo que era la infantería exactamente, ¿no? Pero bueno, lo fueron incorporando en medio de grupos de infantes para armar algo más o menos ortodoxo. Y bueno, salimos armando, cargando armas y ya nos empezaron a proveer de duvet, una antiparra, más equipo de abrigo, reforzar algunas medias y demás. Y dije, chao, sur, olvídate. Nos suben a los camiones, nos llevan a la tablada. Néstor, ahí Sí, me quedo con el momento que lo llevan a la tablada. Vos sí. llevabas un año de servicio militar obligatorio, Un año y un poquito más. un año y un poco más. Y en ese momento empieza más el 2 de abril, que es un viernes, quedan días de irte de baja, pero en todo ese periodo, hasta que van acá a la tablada, ¿tenés Sí. comunicación con tu familia? No, no, ninguna, ninguna. Ninguna. Porque tengamos en cuenta, o sea, ubiquémonos en tiempo y espacio, no había celulares, no había teléfonos, había uno cada tanto, y en el regimiento no había forma de comunicarse, no había teléfono público. Así que mi abuela tenía teléfono, pero bueno, no había forma de comunicarme, yo no tuve forma. Así que tampoco sabía qué decirle porque no teníamos idea dónde íbamos. A todo esto empiezan a caer los subtenientes en comisión, que los habían egresado, los cabos en comisión, que también los habían adelantado, que eran cadetes de cuarto año, que le habían dado, bueno, lo habían puesto como subteniente en comisión, le habían adelantado, digamos, para completar los diferentes regimientos, ¿verdad? Así que nos fuimos a la tablada, estuvimos una noche y al otro día a la mañana volvemos al regimiento. Así que menos nos entendíamos, porque en ese lugar estaba toda la brigada, una compañía de toda la brigada. De golpe volvemos al regimiento, no entendíamos nada. A todo esto sería domingo. Sí, domingo, creo que domingo. Domingo o lunes volvimos al regimiento. Ya empezó a incorporarse, que muchos voluntariamente se habían incorporado, las otras compañías. Eh, Así que bueno, era todo correr de acá para allá. Nos llevan al campo del regimiento a probar las armas, de modo que nosotros fuimos, cada uno probó su armamento, tiró tuvimos varias ejecuciones, cada uno con su armamento, para comprobar que anduviese todo. Y, bueno, alguna refrescada, ¿no? de conocimientos. Quizás lo sabíamos manejar bien porque lo habíamos hecho durante todo el año. Pero bueno, siempre era lindo tirar, ¿no? Más con esos cañones y con ametralladoras y demás. Pero bueno, no es lo mismo tirar a un blanco fijo que no te responde que ir a una Claro, guerra, ¿no? claro. Así que volvimos, ya estaban todos en el regimiento y esperando órdenes, acomodando municiones, preparando, cargando, limpiando cosas, acomodando todo el final. Pero el Eh, regimiento a pleno trabajando por si Ujú. era justamente movilizado a las islas. Se sabía que íbamos a ir a algún lado, no sabía, Claro, algunos decían así al pasar, tiraban, pero nadie sabía nada en realidad. Por lo menos eh, ni los jefes, digamos, de menor rango, ¿no? Supongo que los jefes de regimiento lo sabrían, pero nosotros y los jefes de compañía no. Por lo menos no nos habían avisado nada. Los encargados de compañía tampoco. Los jefes de sección tampoco, así que claro. era toda una incertidumbre. Pero suponíamos que íbamos a Malvinas, o al sur, mínimo al sur. Así que bueno, se empezaron a precipitar los días, llega el domingo de Pascuas y hay visita. Yo vivía en Escobar, antes ir hasta Mercedes era todo un trastorno, no es como ahora que los autos andan rápido, que las autopistas. Llegar a Mercedes desde Escobar te llevaba unas 4 horas. Mi mamá fue en una oportunidad se fueron a, a Mercedes, le dijeron que estaba en la tablada, cuando se fue a la tablada nos habían traído a Mercedes, cuando vino Mercedes habíamos ido al campo
Cuando fue de nuevo a la tablada, no estábamos, volvimos otra vez, así que no nos encontramos. El día de la visita, ella no había ido justo, había ido el sábado, no sabía que había visita el domingo, o sea que el domingo de Pascua hubo visita, pero yo no los pude ver, ni pude llamarlos. Así que terminó la visita, bueno, eso fue domingo de Pascuas, y el lunes a la mañana, ya mediodía, se empiezan a alistar los camiones, nos suben a los camiones y salimos tipo mediodía, como 11:30 creo, nos dieron algo de comer, una ración en frío así, y creo que nos dieron una bolsita cuando estábamos subiendo al camión, un sándwich de milanesa y un huevo, no me olvido nunca más. Así que salimos para el Palomar, tampoco sabíamos dónde íbamos, después nos dimos cuenta que llegábamos al Palomar. La gente, íbamos por el camino del oeste, ¿verdad? Por ruta 7. La gente se arrimaba con los autos, nos tiraban cigarrillos, nos tiraban plata, nos tiraban de todo. Hasta ahí todo era muy lindo, emocionante, la gente aplaudía, todo. Llegamos al Palomar, estuvimos ahí, bajamos, esperando, como a las 8, 9 de la noche llegó la orden de embarcar. Subimos en los aviones Tango, que los habían desmantelado, tenían maderas, habían sacado todos los asientos y tenían maderas en lo que serían los vidrios, ¿no? Las ventanillas. Así que bueno, bolsones por aquí por el medio, espalda contra espalda, y contra las maderas el resto. Así que subimos así como pudimos, todos apretados y en el suelo, hasta Santa Cruz. Río Gallegos creo que era el lugar. Sí, Río Gallegos. Sí. Bajamos, ya era de noche, mucho frío, y bueno, no sabíamos nada de nada, ni dónde estábamos. Después, averiguando ahí, nos encolumnamos en una cocina que te daban mate cocido con un sándwich de dulce, de membrillo. Y ahí averiguamos que estábamos en Santa Cruz, en el aeropuerto de Santa Cruz. Al toque reunieron a la compañía por secciones, en aviones más chicos, porque la pista de Malvinas es corta. Entonces los aviones, los 739, no podían, se pasaban, tenían que ser los 737, creo. No estoy muy seguro exactamente de los números, pero creo que era así. El 707 no, el 739 Claro, sí. era un avión chico. Un avión de menor porte, sí. Que no entrábamos todos, así que dividieron la compañía en 3 partes, creo, y salimos. Creo que yo fui en una de las primeras que llegamos. Así que salimos y tampoco sabíamos para dónde. Preguntábamos y todos hacían cara como que nadie sabía, pero bueno, ya ahí era más obvio todavía. Pero algunos decían que íbamos para el lado de la cordillera. Así que cuando estábamos cerca de Malvinas, ya por aterrizar, ahí nos enteramos porque el piloto nos comunica que íbamos a aterrizar en Malvinas. Así que bajamos, como siempre, como era corta la pista, siempre los aterrizajes eran muy abruptos, no llegaban, venían la frenada de golpe. Imagínate con los bolsones portaequipos sentados apoyados en el piso, nos amontonábamos, fuimos a parar allá adelante todos, tuvimos media hora para desenredarnos. Bueno, hasta ahí nos reíamos todos, jajaja, qué lindo, estamos en Malvinas, vamos a defender a la patria, que vengan los Johnny, que vengan los ingleses. Bueno, bajamos, ya cuando bajamos el frío ya te empezaba a golpear en la cara, y eso que no hacía tanto en ese momento. No llovés Néstor, ni... te pongo ahí una pausa. Cuando Sí, llegas a las Islas, recuerdo, estamos conversando con Néstor Gómez, en 1982, soldado del Regimiento de Infantería 6. Cuando llegas a las Islas, ¿vos tenías algún conocimiento por la escuela, algún conocimiento de Malvinas? ¿Sabías algo? sí, lo básico, lo que sabíamos todos, que eran nuestras, que, bueno, que habían sido usurpadas, las Malvinas son argentinas y demás, a tal modo que yo tenía un billete de 50.000 pesos y dije, voy a comprar cigarrillos o algo en el Palomar, que había un kiosco, y dije, no, compro Malvinas, dije yo.
Resulta que Claro. cuando llegamos allá, lo que no sabíamos es que no había argentinos, que era totalmente inglesa, había una cordobesa y 3, 4 argentinos nada más viviendo ahí, y, y bueno, y no podías comprar nada porque no te dejaban entrar al pueblo, no te tomaban la plata, Argentina no la tomaban, a Casanseu y algún otro le tomaron, que alguna vez he visto que él ha ido a comprar cigarrillos para los soldados, que después dijeron barbaridades, ¿no? Que, que le vendieron cigarrillos, no era que le vendía, él hacía el favor de ir a comprarle porque a él le vendían. Pero bueno, todos esos mitos de la guerra, ¿no? Claro. Eh, y bueno, bajamos y recuerdo que había muchas botellas de Coca-Cola, cajones de municiones, latitas de Coca-Cola. Eh, Así que, bueno, bajamos, esperamos que llegaran los otros aviones con el resto de la compañía y nos dieron la orden de caminar para el lado del pueblo. Llegamos hasta el Tepario, es un lugar donde cortaban los tepes de tundra, los ingleses calefaccionaban con eso. Está camino del aeropuerto, antes de la entrada, 3 kilómetros antes de la ciudad, donde hay un galpón grande con una perforación que habían hecho los ingleses en el ataque, en la defensa de la recuperación. Así que, bueno, cuando nos íbamos, como no había kiosco, nos tomamos algunas latitas de Coca-Cola que estaban ahí. Este, ¿Con cuando, permiso o sin permiso, Néstor? con permiso nuestro, sí. Con permiso de ustedes, claro. Claro, pesaba 400 kilos porque tenías el bolsón por equipo, el cañón 22 kilos, todo el equipo aligerado y 25 latas de Coca-Cola, lo que entrara en la bolsa de rancho, en todos lados. Así que bueno, quedó bajita cuando se pasó a la compañía B, quedó muy bajita eh, bueno, hasta ahí venía todo bien, hacemos unos 3, 4 kilómetros caminando y ahí hacemos vivac, armamos las carpitas, hasta ahí todo bien. Estuvimos 2 días ahí esperando órdenes, hasta que llegó la orden de irnos a Sapper Hill, al valle de Sapper Hill, enfrente al cuartel de los Royal Marine, donde termina la bahía de Puerto Argentino, distante del lugar donde estábamos nosotros unos 10, 12 kilómetros aproximadamente, así que tuvimos que hacer eso todo caminando. Eh, Esto habrá sido, nosotros llegamos el día 13 de abril, martes 13 llegamos a Malvinas, mirá. Sería el 15 o 16 de abril y estuvimos en ese valle hasta el día 27 aproximadamente, recuerdo 27 o 28, 27 de abril. Porque el 26 es mi cumpleaños y había otro compañero que cumplió los años conmigo y entonces no había forma de hacer asado, ni de festejar, ni comprar nada, así que bueno, había que buscar cómo festejar el cumpleaños. Así que, bueno, lo que valía mucho allá eran las medias, el abrigo, cigarrillos y comida. Así que, bueno, agarré un par de medias nuevas, que era oro, y me fui a un galpón que estaba ahí cerca de depósitos y a ver por qué lo podía cambiar. Y me dieron una lata de dulce de batata Lembos. Así que nos comimos entre dos, que fue torta de cumpleaños, asado, todo. Entre dos nos comimos una lata de dulce de batata con Huguito Peralta. Nunca más comí dulce de batata en mi vida. ¿Por algo en Este, especial, Néstor? era, y porque traía 5 kilos la lata, nos comíamos 2 kilos y medio Ah, de cada bien. uno. Te O empachaste sea, con el... hasta acá de dulce, ¿viste? No es que guardamos, comimos un poquito, no, no, comimos Claro. todo. Porque la comida en Malvinas nunca fue suficiente. Si bien los primeros, y en esa época comíamos ración en caliente porque se podía, porque todavía no teníamos el destino definitivo, eh, teníamos las carpas armadas, no habíamos armado posición ni nada. Tengamos en cuenta que estábamos a 26, 27 de abril, si Ujú. bien ya habían salido los ingleses, nosotros estábamos todos con la esperanza de que se arreglara pacíficamente, ¿no?
Así que el 27 o el 28, no recuerdo exactamente, los tiempos y los horarios, viste, en Malvinas a veces difieren de uno de otro según recuerdo que tenga cada uno, ¿no? No estábamos, muchas veces cuando voy a dar la charla a la escuela me preguntan los chicos, ¿y no tenías reloj? Sí, reloj tenía, pero no se me Claro. ocurría ver la hora para determinada, o sea, con el diario del lunes, hoy, si fuera hoy, yo hubiese anotado todo, hubiese hecho toda una esquela de todo día por día, pero bueno, alguna gente lo hizo, Ujú. pero a mí no se me ocurrió, la verdad, ni a mí ni creo que a ninguno de nosotros. Así que bueno, nos llegó la orden de ir hasta el monte Dos Hermanas, un monte que está a unos 13 kilómetros del valle de Sapperhill, caminando también. Eh, Algunos tuvimos suerte y los que teníamos armamento pesado y qué sé yo, nos llevaron hasta la base del Dos Hermanos. Los otros caminando arriba con fusil, con bolsón portaequipo al hombro. Tenemos en cuenta que el bolsón portaequipo pues, pesa más de 50 kilos, Claro. con toda la ropa, ¿no? Un bolsón de 1 metro y pico por 50, 60 centímetros de, de ancho, ¿no? Sí, debe pesar 50 kilos. Más el equipo aligerado, más el fusil, más las municiones, los cargadores, la bolsa de rancho. Y 140 más 50 kilos y 170 kilos llevamos cada uno. Y yo más 20 del cañón, que tenía la placa base o el mortero, son 22 kilos más, o sea que estábamos en 180 kilos cada soldado aproximadamente. Así que, bueno, los camiones, no, como no había camino, nos dejaron en la parte de Wheeler Riders, hasta ahí llegábamos, y de ahí caminando una subida bastante importante hasta el destino definitivo, hasta el 11 de junio, ¿no? En el Dos Hermanas, donde ahí sí realizamos las posiciones, ya ahí empezamos a hacer las fortificaciones y demás. Al principio intentamos Pozo de Zorro, pero se inundaban, hubo varios compañeros que se inundaron a la noche y que hubo que evacuarlos con principio de congelamiento, porque durante el día estaba todo bien, pero cuando subían las napas a la noche te inundaba y era tanto el frío que no te dabas cuenta y cuando te dabas cuenta estaba ya duro, congelado, mal. Con el correr de los días eso se iba sumando y hubo mucha gente con secuela de congelamiento, algunos que fueron evacuados, un par que fue evacuado. De hecho, yo tuve principio de secuela de congelamiento. Una incapacidad de un 12% tengo de secuela de congelamiento, que pude recuperarla bastante bien. Eh, Hasta ahí era también, si bien ya era más preocupación, pero todavía escuchábamos las noticias y teníamos la idea del arreglo, ¿no? Se hablaba de las... Néstor, y ahí estando ya en la posición, recuerdo estamos conversando con Néstor Gómez, 1982, soldado del Regimiento de Infantería 6. Ahí, el 1 de mayo, ¿ya los encuentra en ese lugar? Sí, el 1 de mayo estaba haciendo guardia yo, mi posición era un peñón al final, no sé si la última o la primera, de acuerdo al lugar donde la mires. Eh, la última era un peñón grande, yo había hecho la posición debajo de ese peñón y estaba de guardia. Cuando hacíamos guardia estaba con fusil de mi compañero, ¿no? Pues yo llevaba pistola y el cañón, mis abastecedores llevaba una pistola y dos municiones. La munición del cañón de 90 es importante, no puedes llevar más que dos por el peso. Debe pesar unos 25 kilos cada munición y se llevan a espalda con un correaje. O sea que se llevaba pistola también y el ayudante de apuntador llevaba fusil. O sea, cuando hacíamos guardia con el fusil del ayudante de apuntador. Eh, Así que estaba de guardia cuando se veían desde el monte, la altura, se veía el camino de la ciudad de las luces, se veía las luces del aeropuerto, muy a lo lejos, ¿no? Y pudimos ver el ataque cuando atacaron los Vulcan. Bueno, ahí es medio como que yo estaba de guardia, me acuerdo. En principio te sorprendés, mirás, viste, era una película, porque era una película de guerra. Eh,
Y dijimos, bueno, ahí yo pues ya dije, bueno, acá se pudrió todo, a partir de ahí la situación era otra, ¿no? El dramatismo era otro, lo que pasaba por dentro de uno era otra cosa. A partir de ahí ya se acabó la comida, las raciones en caliente, empezaron a repartirnos raciones C, que eran unas raciones chiquitas, pequeñas, que eran 2 por día y nos daban una, porque, bueno, el jefe de compañía era comando, 20 de ella, y él decía que cuando, en alguna oportunidad dijo, repartimos una porque cuando el resto no tenga comida, nosotros vamos a tener. Criterios. Empezamos a bajar de peso, a perder peso, a perder peso. Yo terminé la guerra con 39 kilos menos. ¿Quién era el jefe de compañía, Néstor? Teniente primero Abella, comando era. Abella. Sí. Y el jefe operacional era otro comando, el mayor Heimet. Así que, bueno, empezaron a transcurrir los días, se hacían un grupo por semana, iba a una posición adelantada para una alerta temprana. Era terrible, hay 10 kilómetros adelante, no recuerdo bien el monte, creo que era Monte Simón, donde se hacían las guardias. En ese momento estábamos en el Dos Hermanas. Todos los dos cerros eran nuestros. Nosotros estábamos ubicados en el norte, pero era muy amplio, hasta que llegó el Regimiento 4 a cubrir el Dos Hermanas Sur. Eh, Esto habrá sido en los últimos días de mediados de mayo aproximadamente. Bueno, había varias misiones así que se iban turnando y los días se empezaron a pasar hasta que llega los días más trágicos que son junio, ¿no? Ya cuando nos enteramos de los primeros ataques, habían seleccionado 10 soldados de la tercera sección, recuerdo, para ir a hacer una infiltración al Monte Simón. Ya habían bajado los ingleses y había estado el combate donde murió el teniente coronel Jones en Ganso Verde. Y o sea, ya estaban los ingleses, ya habían desembarcado. Néstor, y toda esta información, ¿a ustedes les llegaban? Tengamos en cuenta, el 1 de mayo empiezan los bombardeos y los Sí, combates por las Islas Malvinas. El 2 de sí, sí, mayo, el hundimiento del Belgrano. El 4, el sí, del Sheffield. El 21 desembarcan los ingleses. ¿Les sí, llegaban las informaciones? ¿Ustedes cómo lo vivían eso? había una gaceta que llevaba, muy de vez en cuando llegaba una gaceta que era con un impreso con un mimeógrafo muy, muy precario. Bueno, era lo que se usaba en aquella época. Y después teníamos las radios transitores que agarrábamos 1 o 2 veces por día, agarrábamos Radio Carve de Uruguay, que era la única radio que agarraba, y ahí escuchábamos las noticias. Eh, y se sabía, porque habíamos visto, por ejemplo, esta misión que teníamos nosotros prevista para hacer en Montesimón, separan a 10 soldados, los más grandotes, nos llevaban en el helicóptero, nos tiraban en adelante de los ingleses, había que estar escondido de día y a la noche salir a investigar, dar la alerta temprana, digamos, al resto de la tropa. eh, pero nunca nos dijeron cómo íbamos a volver, o sea que cuando no te dicen cómo vas a volver, es como que no vas a volver. O sea, es lo que pensábamos nosotros. Pero bueno, digamos, doble relación ese día y para llevarnos, ¿no? Y cuando estábamos alistados para salir, ya al ratito sentimos las motos y bueno, vino Rico con los comandos y fueron ellos. Abortó la misión y fueron ellos. Y fue el terrible combate que tuvo Aldo Rico con su grupo de comandos, ¿no? O sea, digo, si hubiéramos ido nosotros, no sé si estaría acá contándola, ¿no? Porque fue muy duro para ellos que eran comandos, tengamos en cuenta que cada comando equivale a 10 soldados normales, ¿no? Por su preparación. Claro. Aproximadamente se calcula eso.
Así que, bueno, ya empezaron combates aislados, pasaron los comandos un par de veces, pasaban casi todas las noches. Este, los días ya los bombardeos eran muy, muy intensos. Habían minado, me acuerdo, nosotros estábamos enfrente al Monte London, se veía clarito, había un valle, y enfrente el Monte London, a unos 4 o 5 kilómetros mediante el valle minado. Y bueno, hubo un IMO que estaban minando y abajo de compañía de ingenieros 10, creo que es. Lo tuvieron que abandonar porque empezaron a bombardear y bueno, ya se hizo sostenible. Las bombas caían a cada metro. Eh, Nos había tirado muy abajo también cuando nos enteramos del hundimiento de General Belgrano y de la cantidad de bajas que había surgido de ese ataque. Así que nos costó un poquito hasta que, bueno, después viene el contraataque, hunden el Sheffield, hunden a otros barcos, el Arden y demás. Entonces, como que ahí nos levantó un poco. Nos enteramos que habían matado del enfrentamiento que fue duro, eh, ahí En con Darwin. en Darwin con la gente del 12. Ujú. Y bueno, era todo muy tenso, muchos nervios, mucho miedo también, ¿no? O sea, que dice que no tuvo miedo, pues está loco, sí, o sea, no se puede no tener miedo. El tema es poder vencer el miedo y poder tratar de razonar y de escuchar y recibir órdenes, ¿no? Y poder avanzar. Eh, Pasaron los días con ya era insostenible el lugar, el día 11 a la noche atacan fuertemente al regimiento 7 en Monte London, enfrente, ya te dije, unos 4 kilómetros, campo minado, es imposible ayudarlo, nuestras armas no llegaban a ese monte y ver combate terrible. Y a todo esto, bombardeo a nosotros a cada metro del piso, se movía el piso, parecía un terremoto. O sea que era humo, ruido, bombas, sentir los gritos del monte, gritar, escuchar mamá, papá, de los soldados argentinos, gritos ingleses, trazantes que iban para allá y que venían, bombazos que te caían de atrás de los barcos. La verdad que era, por ahí uno lo cuenta así, tampoco lo quiero cantar muy catastróficamente porque si no me quiebro, ¿no? Porque la verdad que la situación era caótica, la adrenalina te hacía sentir muy livianito y es como que eras una plumita que ibas caminando porque, nada, hasta el cañón parecía pesar 10 gramos porque no sentías el peso, no sentías, es como que estar en otra dimensión, ¿no? Siempre digo, una película de guerra en Super Pullman que podíamos ver, pero los actores eran de verdad, las bombas eran de verdad y los muertos eran de verdad también, y eran nuestros hermanos. En el mismo instante, los ingleses empezaban a atacar todos los montes juntos, dos hermanas, norte y sur, eh, Regimiento 7 London y Tableton. Iban a hacer todo juntos la misma noche. Pensaron que le iba a resultar fácil. Resultó muy difícil el Monte London, donde hubo muchas bajas, muchos de los dos lados. Los ingleses no reconocen la cantidad de bajas que tuvieron en ninguno de los montes. Ellos dicen 255, imposible. Claro, en total, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Si vos te podés sacar la cuenta, la cantidad en el desembarco, hunden el Arden, que venía con cantidad de tropas con las balsas para bajar, que estaban todos amontonados los ingleses, había más de 3.000 para bajar en un solo buque. Imagínate en el crucero General Belgrano, con dos torpedos, bueno, en 323 soldados. Imagínate que en un lugar donde había 3.000 y pico soldados y cayeron 5 pepazos, explotó el barco y se hundió, no pueden haber muerto 23 como acusan los ingleses. Imposible.
imposible. Pero bueno, algún día se sabrá o no. Por algo pusieron secreto de Estado 90 años, ¿no? Claro. Eh, bueno, el lugar era terrible. Avanzan, los que estaban de avanzada avisan que se venían 800 ingleses, nosotros éramos 160, menos los grupos, seríamos 140 ahí, porque grupos que estaban desparramados de avanzada y demás, así que nos iban a pasar por arriba, estaban atacando al Regimiento 4, comenzaron a bajar algunos heridos del Regimiento 4, algunos que se la estaban replegando, así que la orden era, ni bien si se ponía muy pesada la situación, replegábamos y íbamos a apoyar al BIN 5, al Monte Tableton. Teníamos que esperar un guía para esto, de infantes de marina, mejor dicho, eran de ingenieros, infantes de marina, ¿Por los campos minados? por los campos minados, entonces tuvieron que guiarnos. Entonces empezamos a cruzar el monte hacia el lado de Puerto Argentino, cruzamos el monte, habremos hecho unos 400, 500 metros, nos reunieron y ordenan batir zona a propia tropa, o sea, tirar con morteros, además de los pepazos que recibíamos de los morteros de los ingleses, de los barcos. Se sumaban los morteros de propia tropa, porque al avisar que se comenzaba el repliegue, teóricamente nosotros ya estábamos replegados, o sea que empezaron a tirar sobre nosotros, sobre nuestra posición. Uno de esos tiros quedó corto y cae el soldado Guanes, le corta la vena femoral y bueno, era imposible salvarlo, le aplicaron morfina, le hicieron las primeras curaciones, pero la herida era muy grande y se desangrando, duró poco tiempo, falleció ahí. Y el soldado Toe le dieron con una esquirla en el taco. El pepazo cayó en el medio, estábamos todos reunidos, así que armó un desparramo de soldados, algunos los tiró la onda expansiva, quedamos todos con zumbido en el oído, algunos los afectó que estaban más cerca, mucho más, al subteniente, jefe de sección, lo desparramó, le había tirado el fusil por un lado, a Sergio González, que era un compañero, le pegó muy cerca y le quedó un zumbido en el oído, quedó como atontado. De hecho, le quedó una secuela auditiva importante que el día de hoy no tiene como un zumbido en el medio de la cabeza. Fue a 10.000 especialistas, no se le puede sacar eso. Bueno, así que en ese momento es donde se crea la leyenda del soldado Poltonieri que se queda tirando 15 horas contra 600 ingleses y demás, todo fuera de la realidad, todo un invento. El que se queda en ese lugar es el cabo Barroso, que tenía preparado el mortero y empieza a batir zonas sobre el Regimiento 4 y ayuda a que puedan replegarse parte del Regimiento 4. A todo esto nosotros nos replegamos hasta la base del Monte Tableton. Esto fue el día 12 entre el 12 a la noche y el 12. Habremos llegado alrededor de las 2, 3 de la mañana, calculo yo, a la base del Monte Tableton, sin nada, porque cuando te replegás con el equipo, el armamento y la ropa, nada más, en la bolsa de rancho. Algunas municiones que pudimos agarrar y yo me manoteé una manta, le hice un agujero en el medio y me puse como un poncho. Esa manta nos salvó esa noche de dormir 4 o 5 entre las piedras tapado con esa manta. Los bombazos seguían continuando, pero bueno, no hubo combate de aproximación, hubo combate solamente de morteros, los barcos que nos tiraban, y no hubo combate cuerpo a cuerpo en Dos Hermanas. Sí, el Regimiento 4, que estaba en la otra ladera del monte, ¿no? Llegamos
ahí a la base del Tableton a esperar órdenes. Se pidieron comida, refuerzo, abrigo. Estuvimos todo el resto de la noche del 12 y todo el día 13 esperando comida y abrigo, algo que nos habían prometido. Hubo gente que bajó al pueblo, no sé quién habían mandado, algún comisionista. Bueno, nunca llegó nada. Lo único que llegó, a ese entonces, el teniente primero Abella y el mayor Jaime, que eran comando, habían decidido sacar todas las ametralladoras, llevarlas al puesto pelotón de comando de la compañía y limpiarlas porque iban a hacer el ataque, el contraataque lo iban a hacer las ametralladoras únicamente, que era una buena, con los dos comandos. Habíamos dicho que un comando equivale a 10 soldados aproximadamente, o sea que teníamos en teoría 20 tipos con los dos jefes. La Bueno, intención de ellos era hacer ese contraataque ellos. exactamente, exactamente. Y después, no sé por qué, se ve que entre los 20 no se pusieron de acuerdo y dijeron, mandemos al subteniente más moderno con la tercera sección. Y bueno, esperamos al subteniente Miño. Cabe destacar que Poltonieri estaba ahí, o sea que no se quedó 15 horas. Mentira, la ametralladora de Poltonieri fue sacada también para limpiar. Junto con la de Oliver, que era el otro apuntador de ametralladora. Así que como alrededor de las 11:30 de la noche hubo una reunión de la plana mayor, de los dos comandos con los jefes de sección, y por ahí viene el subteniente, serían 11:30, 12 de la noche aproximadamente, estaba cayendo agua-nieve, mucho frío, hacía ya 2 días que no comíamos. Te pinchaba la cara, parecían que te clavaban agujitas, el frío, el agua nieve esa, es terrible, ¿no? Así que vuelve el subteniente y nos reúne y nos dijo, tiren todo lo que haga ruido, solamente armamento y municiones. El resto tiran todo, bolsa de rancho, todo lo que haga ruido. Vamos a entrar en combate, vamos a desaferrar una sección del 25 en Monte Tableton, cerca de la terraza. No teníamos ni idea de lo que estábamos hablando porque... Así que dijo, seguirme y lo seguimos. Néstor, para ponernos en contexto de lo que nos estás contando, ustedes habían replegado, quien había entrado en combate horas anteriores había sido el Regimiento de Infantería 4, toda la unidad de ustedes, el 6, es replegado, mientras se están replegando reciben este morterazo cuando estaban todos reunidos, como contaste, y las consecuencias que trajo, están en una nueva posición. Hay en un momento que se quiere hacer el contraataque, los oficiales del regimiento, que eran comandos en contraataque, pero termina decidiendo de hacerse este ataque de la tercera sección. La tercera sección, sí, del subteniente de la Madrid. Del subteniente de la Madrid. Que era En comisión era. subteniente en comisión, Es decir, exactamente. Más moderno. para el que no sabe lo que estamos señalando cuando es en comisión, Brigade de la Madrid estaba en cuarto año, en ese 1982, del Colegio Militar, para egresarse como oficial. Es egresado, como todos los cadetes de cuarto año, como subteniente en comisión, y Brigade de la Madrid, como tantos otros de sus compañeros, terminan al frente de una sección. La sección más o menos, Néstor, o si te acordás el número exacto, Sí. ¿cómo estaba conformada? Ahí está. 47 menos las dos bajas que habíamos tenido, uno herido y uno fallecido. Juanes, que fue nuestro primer caído en combate. Así que bueno, nosotros estábamos en la base de Tableton y se veía, para un lado se veía Wirral Riders, no sé si se pronuncia así exactamente, pero el monte creo que es o algo parecido. El valle de Supper Hill, se veían las luces del pueblo, se veía el Bahía Paraíso en la bahía, desde la altura, y esa era la salvación, digamos, llegar al pueblo era la salvación.
Sin embargo, nos mandan a contraatacar a Monte Tableton, que era el infierno. Y, y bueno, cuando dijo seguirnos, no sé, lo seguimos, todos lo seguimos. Incluso él lo dice a veces, cuando le veía la carita, yo diciéndoles seguirme, y yo no me quise dar vuelta en un principio porque sé que no me iba a seguir nadie, y cuando en un momento me doy vuelta veo que me siguen todos. A todo esto nos vino a buscar un infante, un ingeniero que era Niño, que creo que era teniente de corbeta, o teniente de corbeta creo que era. Así que bueno, costó mucho llegar hasta la terraza, la zona de la terraza del Monte Tableton. Era una zona que nunca habíamos transitado, nosotros no conocíamos. A todo esto, los bombardeos seguían intensamente, caían uno al lado del otro. Se empezaban a ver algunas municiones trasantes volando por arriba. Se veían como, para los que no saben, es como una brasita de cigarrillo en la noche, pero bueno, una tras de la otra, y, y bueno, eran municiones trasantes, ¿no? Que ustedes, Néstor, empiezan a avanzar donde estaba combatiendo el Batallón de Infantería Marina 5, para Es, hacer un... sí, exactamente, Bien. exactamente. Donde estaba la Y, compañía, parte de la compañía NACAR. claro. Y quiero agregar algo también ahí de Vilgrela Madrid, que también era, porque esto es algo, Néstor, vos lo sabés, que se utiliza mucho a veces para atacar a ustedes, que Vilgrela Madrid también era muy joven, digamos, no Un año tenía, más que nosotros, por eso, era muy joven también era muy Vilgrela joven. Madrid. Para Sí. no utilizar la palabra chico, que a veces se la utiliza No, despectivamente, ¿no? Era no, no, joven. no, no, porque además eso también hay que desterrarlo, porque si leen un poco se van a dar cuenta que los ingleses también tenían soldados, Claro, y más chicos, de 17 años. Hay un caso en el Monte London que muere un soldado que cuando el día que cumple 18 años, claro. quiere decir que estaba en combate con 17 años. Y hay algunos en los barcos que tenían 16. Tengo compañeros en Escobar, que incluso vos estuviste con alguno de ellos, que ellos habían entrado con 16 años a la escuela, Ujú, eran suboficiales, y fueron con 17 años a la que estaban en los barcos con 17 años. claro. En el crucero General Belgrano había muchos. Eh, en el mundo, a partir de hace poco se cambió eso, que no tienen que ser mayores de edad, pero en el mundo los que van a combatir, la gente joven, Sí. menores de 18 años, Por algo es eh, infantería, ¿no? Que viene justamente de del infante, sí, infante. O sea, exactamente. digamos, esto siempre lo aclaramos que es importante. Pero Vilgrela Madrid, el jefe de ustedes, Ujú. el que tenía recién egresado por lo que estaba Sí, pasando en el contexto de la guerra, que era el jefe de ustedes, también era joven como sí. ustedes. Y Y van avanzando a un lugar de un combate muy cruento también. sí, y cabe destacar que estuvo adelante siempre con nosotros. Eh, porque es muy criticado en algunos aspectos, ¿no? Por el tema de Poltronieri, pero no tiene nada que ver. Es mi opinión, yo lo aprecio a Esteban porque siempre está cuando un soldado eh, necesita algo, siempre está. Puede ser criticado por muchos, admirado por otros, pero él siempre está. Y eh, las veces que necesitamos algo, incluso él se enteró de muchas cosas de la tercera sección porque no la sabía. Hace 2 años él tenía un relato y lo tuvo que cambiar porque nos juntamos después de 38 años, nos juntamos y aclaramos un montón de cosas que uno no sabía, el otro no sabía, porque cada historia, cada hombre de Malvinas tiene una historia diferente. Incluso aquel que estuvo 1 metro al lado Claro. del otro, tiene una historia diferente. Así que bueno, llegamos al Tableton, a la terraza, lo que se llamaba, denominada terraza, parecía una terraza de verdad hecha, ¿no? Esculturalmente. Y ahí había, en parte del 25, en ese momento se habían quitado las bombas, dejaron de caer por un rato, un silencio total, no había combate, estaba este Minio, aparece otro oficial de apellido de Marco, creo que era también guardia marina era. Y aparece un soldado Vélez y un par más, creo que estaba Carlitos Muelas también por ahí, pero
Después nos enteramos, ¿no? Con el tiempo. Y muchos dicen el 25 que estaban ahí, que combatieron, se ve, cuando nosotros llegamos a ese lugar, ya el 25 se había replegado, o estaría en otro sector, no había combate, ni a la derecha ni a la izquierda. Llegamos, cruzamos el monte hacia el lado de San Carlos, veníamos del lado de la ladera del pueblo nosotros, cruzamos la terraza por un lugar muy, muy chico, muy estrambólico, y cruzamos a la nada, no se veían movimientos, así que, bueno, se adelantó el subteniente con un par de soldados y con este guardia marina de Marco que tenía un fusil con una mira telescópica. Yo no sé si era inglesa o no sé cómo tenía un fusil con mira telescópica. Tampoco, ni le recuerdo la cara, recuerdo las conversaciones en ese momento con la incertidumbre de ir a un lugar donde nos habían dicho que venían argentinos replegándose cuando no había nadie. O sea, quedamos en primera línea. Así que mientras Esteban se va adelante con Arrúa, el soldado Arrúa, que era el compañero nuestro, y de Marco y alguien más, que no sé quién era de los ingenieros de la compañía Nácar, creo que era Nácar la compañía. No sé muy bien la parte esa, si era Nácar o era cuarta sección, no lo sé. Creo que fue una compañía que habían rejuntado habían formado con ingenieros y se formó una compañía más. A todo esto serían aproximadamente las 2 de la mañana o algo por el estilo. O antes. Yo creo que antes. Así que en un momento se ven movimientos raros. Con la mira telescópica vieron que tenían boinas, así que su teniente tiró una granada, tiramos granadas. Estaban haciendo relevo de guardia. Después nos enteramos, ¿no? Que venían las guardias escoceses a relevar a los que habían atacado a Vázquez y al 25, y venían, ellos hacían relevos tomaban un monte, recuperaban una cosa y venían en los relevos. Así que bueno, después nos enteramos, ¿no? Que eran los escoceses, no teníamos ni idea nosotros. Así que cuando se tiran las granadas, tira la granada, ahí se armó el tole-tole, salieron ingleses por todos lados y comenzó un duro combate que unos dicen 1 hora, otros dicen 2 horas. Estuvimos hasta las 8 de la mañana que me toman prisionero a mí. En un momento el combate era muy duro y parecía que le estábamos ganando en un momento porque era muy fuerte la cantidad de disparos que salían de nuestro lado. A todo esto caían bengalas, humo, el piso que se movía, carreras, gritos, humo, olor a muerte, un infierno, la verdad es indescriptible. Yo siempre cuando voy a dar las charlas para que se imagine la gente lo que pasó, una película de guerra. Cuando vos ves Buscando el Soldado Ryan y ves esos combates, esos morterazos, pedazos que saltan por allá y sangre y el ruido de una munición metiéndose en el cuerpo de alguien, es una cosa, olores que te quedan impregnados, ruidos que te quedan impregnados, no te lo podés borrar nunca y todos los días te acordás, por algún motivo te acordás de esos ruidos, de esos olores. Malvinas es olor, es nada, entonces todos los días nos acordamos, es cerro, es lluvia, es frío, entonces todos los días volvemos un ratito a Malvinas. Arriba mío estaba Juan Oriberger, que gritaba en el camión, le vamos a dar a los Johnny, con la ametralladora, tirando, tirando muy fuerte, y en un momento se le traba, no sé si el cerrojo, la banda, se le trabó algo de la ametralladora. Estaba con Sergio González y Andrea Cola, el subteniente de la Madrid estaba con ellos, y Yulo.
Yo estaba abajo como 1,5 metros en una piedra. Estaba Ramos, éramos no sé cuántos soldados, todo el grupo del Cabo Palomo, eh, Mingo Rodríguez, Bordón, eh, bueno, todo el grupo de Cabo Palomo. No quiero, Pedeboy, no quiero olvidarme de ninguno, pero estaba, bueno, Delfino, Sargento Primero Corbalán, el Cabo Primo Zapata, el Cabo Fernández. No quiero olvidarme, quedamos ahí aferrados. Calla la Valvidares, no, sí, Valvidares también estaba más a la derecha. Eh, bueno, no recuerdo ahora más, en este momento, quién más. Ahí, bueno, se calla la ametralladora que estaba tirando arriba nuestro. Peralta también, que resultó herido también. Y yo imaginé lo peor, sentí ese ruido fuerte y bueno, justo nos tiran con un par de misiles Milam, que eran como los bazookas que tenemos nosotros, pero ellos eran más chicos, eran de 66 milímetros, y tiraban de esos Milam, tiraban uno tras del otro, una onda expansiva te tiraba para arriba. Yo tenía una esquirla en el duvé, pensé que le gritaba al subteniente que me habían herido y resulta que no era que me habían herido, era una esquirla que tenía metida en el duvé, que me la tocaba y me pinchaba y yo pensé que tenía una costilla quebrada. Me imaginaba eso. En medio de los tiros, bueno, yo en el medio de esto, como tenía el cañón, me desencontré con los abastecedores, así que cuando me ordenan tirar, ponerme en posición, no tenía eh, munición para tirar. Así que me dice, la Madrid me dice, va a buscar un fusil y buscar donde pueda encontrar un fusil y empecé a tirar. Así que tenía la pistola, yo nada más, estaba tirando con la pistola. Así que volví un poco para atrás y recuperé un fusil, que no sabía si andaba o no andaba, tenía un PDF. Le saqué el PDF porque le saqué el apagallamas, lo puse en automático, recuperé algunas municiones de ahí, de cerca de la terraza. Había cajones con cargadores cargados. Y vuelvo a ese lugar y que era cerquita, no era muy lejos. Y, y bueno, el combate era cada vez más intenso y empezaron a apagarse bocas de fuego, empezaron a haber corridas. eh, Nunca escuché repliegue, pero escuché a alguno que me gritó, cubrime, después te cubro. Era imposible, volaban los tiros a cada instante. Cae otro misil, me tira a un costado a mí, al negro Ramos ya con una herida en el hombro. De rebote había una piedra que era como una media luna, parecía cortada con una máquina, increíble lo que es ese recoveco. Para replegarnos teníamos que ir para adelante, donde estaban los ingleses ya, y ahí retomar para poder salir. No sé cómo hicieron para replegarse. En cuestión que 44 que subimos, pudieron replegarse 13, con el subteniente, 12 soldados y el subteniente. Quedamos 14 heridos, entre heridos y alguno que otro no herido, y los caídos, que fueron en ese sector 4. Juan Domingo Oliverger, Bordón, Luis, Mingo Rodríguez y... Ay, me pongo nervioso. Déjame, ahí tengo la bandera, no sé si la alcanzás a ver. Sí, se ve la bandera. ¿Ves? Con 11 en total. Eh, Pero Bordón, 4 en este combate que 4 estaban en este vos, combate. ahora Me en este estoy momento digo. olvidando de Becerra también, que estaba en ese sector. Y después el resto estábamos heridos, Peralta, Ramos, Pedeboy,
Ahí surge también una gran historia, que lo hieren a Pedro Adorno en el brazo, un poco antes del final del combate, y trata de subir, se alcanza a replegar un poco atrás, estaba bastante atrás, estaba el subteniente Robledo, quien le hace una venda, le pone una venda y le ordena a Valvidares acompañarlo hasta el puesto Socorro, que lo lleve a enfermería. Esto hace Valvidares con Pedro Adorno. Se repliegan, lo lleva al puesto comando y cuando vuelven tienen la mala suerte, se encuentra con Echave, que se había replegado de ese infierno, y justo cae una bomba y, los hiere de muerte a los dos. O sea, fíjate la historia, le salvó la vida al compañero y muere él. Esto es muy duro también para Pedro Adorno, es muy duro para Sergio González porque se le cayó Juan Oliveger muerto arriba de él y no lo podía sacar. Con la ametralladora trabada, estaba de Yulo al costado y se pudieron replegar, no sé cómo, ni ellos saben cómo hicieron. Y el resto quedamos ahí heridos, seguimos, el cabo Fernández estaba en un rincón y dijo, nos entregamos, seguimos tirando. Yo había quedado en una piedrita que no era más alta que la computadora y tiraba muy espaciadamente ya herido, porque de rebote una munición de ametralladora me pegó en el gemelo, de hecho me falta un gemelo, entró y salió, entró haciendo efecto, entró y salió, me rompió todo el músculo gemelo, una parte del músculo gemelo, y salió por debajo, a la altura del tobillo. Bueno, Negro Ramos tenía un tiro en el hombro. Pedeboy fue rescatado del otro lado, estaba más lejos que yo, pero tenía 4 tiros, Pedeboy. Eh, Peralta tenía un tiro en el tobillo, le había quebrado fractura expuesta de tibia y peroné, y encima le tiraron una granada fumígena y se le prendió fuego el duvet, tenía quemaduras en las manos, y así otros heridos. En ese lugar también estaba Delfino, Ramos, se lo había nombrado, en fin, había algunos otros más, éramos 14 en total. No heridos eran pocos, eran 3, 4, el resto estábamos todos heridos. Algunos de mayor consideración, otros de menor consideración. Yo sacaba el fusil, tiraba 2 tiros y te volaban 4000 tiros. A todo esto seguían las bengalas, las trazantes, las municiones trazantes, te volvían loco, te volvías loco. El olor, el humo, las iluminantes, tiraban los morteros con las iluminantes y vos veías caer el paracaídas y te quedabas ciego. Cada vez que caía eso había que quedarse inmóvil para no adoptar una posición extraña, eso que nos habían enseñado en la instrucción y nosotros nos reíamos, como el pegue los tacos, cuando el cuerpo a tierra pegue los tacos, porque si no te vuelan los tacos de un disparo. eh, Nos sirvió muchísimo en esa etapa del combate porque clavábamos en el piso, hacíamos hueco como un tatú y nos metíamos debajo de la tierra. No se podía porque era piedra y era un lugar que no conocíamos encima. La verdad, mirar para un costado y ver un compañero caído, mirar para el otro, ver otro, encontrar mirándote para atrás y ver que se estaban alguno que podía replegarse, que he visto un par replegarse, y decir, y yo me quedo acá. Y pasaban tantas cosas por la cabeza, pues sí, era imposible que nos rescataran, imposible. Los ingleses ya los veíamos, estaban ahí a 40, 50 metros. Eh, Nada, se te pasaban tantas cosas por la cabeza. Y seguimos tirando, ya te digo, asomabas la cabeza y te volaban 10 millones de tiros. Seguían cayendo las bombas, se movía el piso, el olor que no te dejaba respirar, el humo, gritos.
La verdad, un infierno de verdad. Una cosa es contarla y otra cosa es estar ahí. Yo no, a veces no quiero contarla con la gravedad que realmente tuvo esa noche. Porteña no estaba en ese sector, no ocurrió a nadie. Digo, si hubiera salvado los 160, como dice el compañero, no hubiera habido 11 muertos, como los que están en esa bandera que se ve ahí. No hubiera habido 14 heridos. Esto fue una mentira de la plana mayor del Regimiento 6, avalado por la plana mayor del Ejército. No sé con qué objetivo. Nada, pero día a día nos encontramos con novedades. Ahora desclasificaron, que hacía mucho pero estaban escondidos, encontramos algunos firmantes con, con las mentiras que pusieron que había hecho este señor. Bueno, ya pedimos, ya fuimos a la justicia y estamos como testigos, esperando que nos llamen, para que se aclare de una vez por todas esto. No por nosotros, por los caídos, porque esto es faltarle el respeto a los familiares y el respeto al honor de haber entregado la vida por la patria, ¿no? Nosotros fuimos heridos, tenemos secuelas importantes psicofísicas, pero estamos acá. Ellos se quedaron acá. Por el honor de ellos, tendrían que poner lo que tienen que poner y decir, no, me equivoqué y declaré mal, o no fue así la situación. Pero bueno, lo llevaron en su conciencia. Y ahí empezó ya a quedarnos sin municiones, empezamos a verlos cada vez más cerca, hasta que en un momento teníamos, Además de vos, ¿podía disparar a alguien más, Néstor? sí, todos heridos y todos seguíamos tirando muy esporádicamente porque no daba, era una lluvia de municiones, de bombas, de cohetes, se habían ensañado. Además, eran 10 contra 1 o más, porque después se han hecho estudios, nunca atacaron en menor cantidad de 10 a 1. Y ya, las noches de Malvinas eran muy largas, y ya estaba empezando a aclarar y todavía no habían conseguido eh, conquistar el cerro de forma definitiva, ¿no? A pesar de que quedaban pocas bocas de fuego tirando, pero no lo tenían consolidado y tuvieron refuerzos, vinieron más soldados y, y nos dieron como en bolsa. Llegó un momento que teníamos 2 soldados ingleses apuntándolo a cada uno en la cabeza, AU, manos arriba, nos hicieron tirar boca abajo, nos tuvieron un rato largo apuntándonos. Néstor, antes Ahí, de seguir con eso, quiero, y perdón sí, que te vuelva a sí, llevar, porque los quiero destacar al grupo de ustedes, lo que estaban haciendo, porque eran 13 heridos que seguían combatiendo. Perdón que insista, pero sí, porque es para tampoco ponerlo era, en contexto, no fue el combate que fue en un principio donde estábamos todos y todos podíamos tirar. está Se bien, tiraba muy pero esporádicamente, pero era a modo de salvar la vida, digamos, si nos entregamos nos matan, dijo el cabo. ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos fuerte o vamos a seguir aguantemos hasta que podamos? Ya no teníamos más municiones, casi todos heridos, menos 4, te digo. 4, 5 serían los que no estaban heridos. El resto estábamos todos heridos. Y y en esas circunstancias los ingleses los toman nos toman prisioneros, prisioneros. sí, sí. Nos toman prisioneros, nos tiran boca abajo, nos desarman, nos sacan todo. Y hasta ahí el trato fue shut up, nos golpeaban la cabeza cuando nos queríamos mover. Nada, bueno, hay situaciones tragicómicas, ¿no? Porque recuerdo cuando estábamos ahí y tirado boca abajo, me pregunta uno, ¿y ahora qué nos van a hacer? Y entonces el negro Ramo, que estaba con un herido en el brazo, en el omóplato, tenía el brazo colgando, me guiña el ojo. Y entonces, vos fijate la locura que teníamos. Llegaba un momento que ya, después de que nos dijo el subteniente seguirme y saber dónde íbamos, ya estábamos muertos.
estábamos muertos. O sea, era ir a buscar la muerte. Dios no quiso que muéramos, pero por un segundo. Eh, y bueno, yo le contesté una barbaridad, ¿no? Ahora nos van a hacer determinada cosa. Y entonces el negro se reía mucho, pero era los mismos nervios, ¿no? Que teníamos. Así que bueno, no nos dejaban mirar cuando queríamos levantar la cabeza, nos golpeaban con el fusil la cabeza y nos hacían apoyar la cabeza contra el hielo. Ya estaba nevando en ese momento. Esa noche hizo mucho frío, algo de 20 grados bajo cero. No sé cómo lo aguantamos. Lo aguantamos porque teníamos la edad que teníamos, porque si no, imposible de aguantar. Sin comer, hacía 3 días que no comíamos. Así que en un momento, después de una hora y pico, nos hacen incorporar. No sé cómo caminamos 1,5 kilómetros hasta el punto de reunión de los heridos. Ahí vemos quien fuera Roberts, el oficial inglés, que lo dieron por muerto, que tenía media cabeza, creo que era Daniel Roberts o Daniel Roberts, algo así. Roberts de apellido seguro, no recuerdo el nombre. Me parece que era bueno, Roberts seguro. Y cuando estuvo 6 horas tirado en hielo, ellos clavaban el fusil con el casco, la boina arriba, le abrían las piernas y clavaban el fusil y le ponían el casco arriba. Y cuando nosotros pasamos por ahí, nos hicimos señas y entonces no nos dejaron mirar a ellos mucho, porque era un inglés, era de ellos que estaba, en realidad era escocés, con media cabeza abierta, se le veían parte de los sesos, y resulta que cuando lo vienen a levantar, lo cargan en una camilla como muerto y ven los camilleros, uno de los camilleros ve que mueve el dedo y bueno, ahí le hacen los primeros auxilios, lo llevan y lo salvaron, quedó cuadripléjico, bueno, ahora camina, quedó con algún problema importante, pero salvó su vida. O sea, eh, y nosotros seguimos caminando después de ver eso, como que la misma adrenalina, no, Y vos con tu no, pantorrilla herida. sí, pero, a ver, el otro tenía una herida porque en el brazo caído, en el Claro. omóplato. El otro tenía, Peralta tenía fractura expuesta de tibia y peroné. Caminó 1,5 kilómetros. Siempre nos preguntamos cómo mierda hicimos para caminar, perdón por la Sí, sí, palabra, no, pero sí, es que ¿cómo sí. mierda hicimos para caminar 1,5 kilómetros hasta el punto de reunión? No lo sé, no lo sé. Eh, y ahí cuando nos llevan hasta el punto de reunión, nos separan, nos empiezan a revisar por gravedad de herido y nos ponían soga de barcos, sogas gruesas, hacían círculos grandes y nos iban poniendo por gravedad de heridos. Nos revisaba un par de médicos que había revisando y venían casi siempre con algún oficial argentino que supiera hablar inglés o algún soldado inglés que hablaba castellano, algunas palabritas que tirábamos nosotros, nos entendíamos. Entonces, claro, lo mío fue tan rápido que entró y salió que yo no tuve sangrado. Tenía la pierna hinchada así, negra, pero no tuve sangrado. Entonces, cuando veían que no tenía sangre, hasta que le tuve que marcar, y cuando vino el traductor le dije que estaba herido en la pierna, entonces abrieron y vieron que como tenía la pierna, entonces ahí me clasificaron por gravedad. Y lo que cabe destacar es que los viajes en helicóptero desde ahí a San Carlos, que era el buque hospital que habían armado los ingleses en un frigorífico, eh, estaban dados por gravedad, por peligro de muerte, no por color de uniforme. Eso se portaron muy bien en ese aspecto. Primero llevaban a los muy heridos y después llevaban a los que tenían menos grave. Si bien mi herida no era... Por ahí tengo la foto, si querés después te la mando, porque en un video encontré justo cuando me estaban operando a mí, tenía dos, que me sacaron un gemelo, me lo sacaron completo.
Tenía una herida de 10 centímetros por 3 de alto y abajo una circunferencia de 1,5 centímetros de profundidad y 3 de ancho. Eh, Peralta estaba con fractura expuesta, con el hueso afuera. A Peralta lo llevaron primero, después me llevan a mí, a Negro Ramos, hasta San Carlos, nos hacen las primeras curaciones y nos llevan al mismo galpón. Después nos enteramos hace poco tiempo que había sido atacado ese galpón y que había una bomba colgando del techo y que el doctor Joly, que murió hace un par de años, que fue el único condecorado por las dos naciones, eh, porque salvó a más de 600 argentinos con las operaciones, entre argentinos e ingleses. Y nos trataron muy bien, nos dieron de comer, nos higienizaron y nos operaron. La herida de bala es una herida que hay que atenderla rápida porque si no se infecta muy por la pólvora y demás, se infecta el fósforo, hacen que sea muy infecciosa, así que hay que sacar rápido, limpiar y sacar la parte lastimada, ¿no? Hasta encontrar músculos sanos o partes sanas, ¿no? A partir de ahí, esto me operaron el 14 a la tarde, a mí, a Ramos y a Peralta, que quedamos juntos y nos trasladan al buque Hospital Uganda. El buque Hospital Uganda era un transatlántico de placer que habían transformado en buque hospital. Era, era un barco gemelo del Queen Elizabeth I. Lo que había una serie de Crucero del Amor, no sé si sos joven vos, pero bueno, había una famosa serie, creo que se hizo una película hace poco también. Y era mellizo de ese, es un barco de placer, un lujo impresionante. Cuando llegamos, nos trasladan a alta mar en helicóptero. Cuando bajamos, nos dan una bolsita y adentro de la bolsita tenía cepillo de dientes, una tarjeta postal que se usaba antiguamente, eh, un vale de 1 libra para comprar en la cantina y no sé qué otra cosa más. Tenía una caja de fósforo, no sé qué, no me acuerdo exactamente qué había. Digo, fíjate el nivel que tenían ellos, que nos dieron de comer, nos dieron un uniforme azul, recuerdo que era como un enterito. Nos daban de comer, le pedíamos comida, hacía 3 días que no comíamos, 4 ese día. Después de la operación, un hambre que nos comíamos en la pata de la cama. Y le pedimos una vez, nos trajeron, le pedimos 2, nos trajeron, le pidieron 3, nos trajeron, una comida rara, comían ellos, eran unos botecitos como de tamaño de un yogur, y como flan, como una comida rara. No recuerdo exactamente qué era, pero no era muy sólida. Claro, unas cositas así con el hambre que tenemos nosotros. A la tercera vez dije, no, basta, ya no basta de comida porque... Entonces ahí viene la cantina y viene un tipo que era español, me acuerdo de Islas Canarias, era el cantinero, y nos pregunta qué queríamos comprar. Y unos money, le decía yo. Y entonces él nos dijo que teníamos un vale de 1 libra para comprar en la bolsita. Entonces nos sacó la bolsita y me dice, ¿qué quieren? Y Ramos me dice, esas partes cómicas, ¿no? ¿Y qué comen? ¿Y qué precio? Un sándwich de mortadela. ¿Qué podemos pedir en una cantina, en un barco inglés, en una guerra? Imagínate la situación, con la pata colgando, eh, con suero, no sé, chocolate. Me trajeron una cantidad inmensa de chocolate a los dos, con 2 libras. Eran, pero chocolate para hacer dulce, ¿viste? De diferentes, ahí comí chocolate que acá no existían, con diferentes sabores, diferentes colores. Acá se veía el chocolate blanco y el negro nada más. Bueno, Claro. luego estuvimos 2 días con ellos, hicimos algún que otro lío en el barco porque salimos a investigar, a recorrer. Estaba lleno de ingleses quemados, les ponían unas bolsas de nylon con líquidos, y había, no sé, te puedo decir, en el lugar donde estábamos nosotros, 300, 400 ingleses quemados mal. Tuvimos diálogo con algunos de ellos. Eh,
nada, ni dormíamos a la noche, dormíamos por turno porque digo, esto no van a... Pero estaban más hechos mierda que nosotros, sé que, nada, las enfermeras y enfermeros se iban rotando cada 2 horas. Yo creo que cada 1 hora nos venían a rever, revisar, nos tomaban temperatura, presión, nos cambiaban el suero. Y bueno, nos escapamos un par de veces con el suero colgando, recorrer el barco. Nos cagaron a pedo un par de veces, pero queríamos conocer, ¿viste? Estábamos buscando el baño, decían, nada, tenía pileta, cancha de tenis, de todo el barco. No llegamos a verlo todo, pero vimos un buen pedazo. O sea, estábamos re locos, ¿viste? Sí, porque la verdad estar prisionero, estar... Pero bueno, el trato no era de prisionero, era de un enfermo que estaba ahí, ¿no? Mismo con Así los que otros heridos era, y británicos, digo, el trato sí, era cordial. sí, 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 en ningún momento sufrimos agravio. Lo único que tuvimos fue cuando estábamos en el hospital de San Carlos, estábamos en las camillas de campaña, esperando turno para que nos operen, también por gravedad, y aparece un Gurkha. Entonces se paró enfrente a nosotros, vio que éramos 3 argentinos, estábamos Daniel Ramos, Hugo Peralta y yo, y sacó el cookie, que es el cuchillo que El tienen cuchillo, ellos, claro. sí, hizo así. Entonces vino otro, y un oficial, y lo sacó cagando. Fue lo único que tuvimos, que de ahí estábamos haciendo, digo, esto no van a... nada, cabe destacar que los Gurkhas no entraron en combate porque hay muchas Ujú. historias de los Gurkhas y se quedaron muy calientes porque no pudieron entrar en combate. Hubo un par de muertos, uno por un accidente y otro porque les pisó una mina. Una mina, claro. O sea, eh, hay muchas historias, pero son todas mentiras. No combatieron los bandos. Tampoco los dejaron entrar al pueblo cuando tuvo la recuperación. Quedaron en las montañas, en el Dos Hermanas y en el Tablet. Eh, Así que bueno, ahí ya vinieron gente inglesa, no sé quiénes eran, porque estaban todos, eran doctores y qué sé yo, y vino un cura y dijo que nos quedáramos tranquilos, que íbamos a volver a casa, que la guerra se había terminado para nosotros, que habíamos hecho las cosas bien y que ya se había firmado la paz. Eh, Así que estuvimos 2 días con ellos, nos trasladan a Bahía Paraíso, en alta mar, con los helicópteros. Y bueno, ahí ya eh, al trasladarnos, bueno, ya encontramos argentinos, ya dijimos, bueno, ya es otra cosa. Bueno, nos hicieron las primeras curaciones. Yo justo encontré un cabo primero o cabo, no recuerdo, de la Marina, que era de acá de mi zona. No lo conocía, pero al decir que era de Escobar, me preguntó qué necesitaba, así que me trajo comida, me trajo y me dio este jarro que, que para que tomara y yo me lo tomé y me lo traje. Hace 40 años que tengo este jarrito. Y con él tomo todos los días, brindo, eh, es lo único que uso es esto. Y volvemos al Bahía Paraíso ya con argentinos. De ahí volvemos a la bahía del puerto argentino, ya había finalizado el combate, suben todos los prisioneros al Bahía Paraíso y emprendemos camino el día 18 de junio hacia el continente. Llegamos a Puerto Kishi el día 20, Kishi o Quilla, no estoy seguro, en Santa Cruz. De ahí cuando amarramos, abrieron las bodegas de los que nosotros estábamos abajo, abrieron la bodega, metieron un contenedor con una grúa, un contenedor de 40, subieron todas las camillas, que eran camillas de campaña, y yo siempre digo, yo trabajé en el puerto, íbamos a buscar mercadería. O la mercadería de puerto en calecita con los camiones, bajando los contenedores, se hacen las calecitas para bajar los contenedores, los barcos con las grúas tiran así, nos levantaron, brum, y nos bajaron, y las ambulancias haciendo la calecita. Muchos años estando en el puerto, viendo la calecita de los barcos, bajando los cosos, dije, pucha, nos trataron como mercadería importada. Eh, es tragicómico, ¿no? Pero bueno, así fue. Eh, de ahí, en ambulancia hasta el aeropuerto. En el aeropuerto, con las mismas camillas, nos cargaron en la chancha. El Hércules tiene
arneses para colgar las camillas. Nos dieron sándwich de milanesa y huevo. Era como el refrigerio portátil más rápido, ¿no? Y bueno, carreteo suave, después de cargar a todos los heridos. Que perdón, Néstor, era el mismo que le habían dado cuando fueron. Era como la vianda Claro, clásica de de, sándwich de milanesa y un huevo, era lo que te llenaba. claro. Bueno, justo también ponen la cama en la camilla de abajo y ponen lo que sobró, porque había mucho, lo ponen debajo de mi camilla. Así que desde Santa Cruz hasta Palomar me habré comido como 10 sándwiches. Todos me decían, no coma, que vas a vomitar, que tenía un hambre, yo seguía comiendo y comiendo. Eh, llegamos a Palomar, tipo 6 de la tarde, ahí otra vez las ambulancias, brum, 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 Campo de Mayo, con la suerte, de cuando abren la ambulancia, me encuentro con un amigo de la infancia que trabajaba de radiólogo en Campo de Mayo y me estaba buscando. Así que Ángel Acuña, la primera que veo cuando llego a Campo de Mayo es Ángel Acuña, me dice, ¿qué necesitas? Avisar a mis viejos. Así que llamó por teléfono a mi tío, justo mi papá estaba ahí, el Día del Padre era, y le avisó que había llegado yo, que estaba herido, pero que al otro día me podía ir a ver a la visita. Así que el lunes 21 de junio del 82 yo pude ver a mi mamá y a mi papá. Estaba Eh, tan flaco que mi mamá pasó 2 veces por el lado mío y yo le tuve que gritar, ¡hey, mamá! No me había conocido de lo flaco que estaba. Para que una madre no conozca al hijo, imagina cómo estaba. Y ahí comenzó otra historia. 7 operaciones, 1 año y medio de recuperación. Néstor, ahí cuando viste a tu familia, antes de eso, ¿pudiste enviar una carta, algo? O... Tengo acá una carta que recibí. Sí, he mandado muchas, pero no llegaban. Y mi papá vendieron auto. En mi casa no había oro, no hay nada de oro. No hay, toda mi familia entregó todo el oro. Se vendió para mandarme encomienda. Me mandaron 1 millón de encomiendas. Todos mis amigos, todo el pueblo. Acá en un pueblo éramos 6.000 habitantes. Mi papá, una persona muy conocida. Mi tío, el primer comerciante del pueblo. Yo, muy conocido en el pueblo. Eh, Todo el mundo juntaba, le traía plata, mi papá vendió el auto, todo el oro, mis abuelos, todos ponían plata. Mi abuelo trabajaba en Ford en esa época, los que trabajaban en Ford ganaban mucha plata, siguen ganando mucha plata, pero en aquella época trabajar en Ford era ser ejecutivo casi, se ganaba mucha plata. Y tenía un buen pasar mi abuelo y bueno, tenía primos que económicamente estaban bien y colaboraron mucho con las encomiendas. No me llegó ninguna. No me llegó ninguna. Eh, pero bueno, esos eran temas, el tema de la comida, el tema de las encomiendas y de las cartas. No era un capricho de decir qué malo, no nos quisieron llevar. No, se priorizaba la munición y la comida, pero bueno, primero la munición, el faltante de munición, se trasladaban heridos y no fue capricho, decir vamos a hacerlo cagar de hambre a esto, fue mala planificación. Sí, esa es la palabra, la Ajá. logística falló por todos lados, porque inclusive, Por, Néstor, muchos de tus compañeros después en Puerto Argentino, ya con el cese de hostilidades, encontraron los galpones repletos de comida, vestimenta, etcétera. Porque el último día llega un contenedor grande con comida, pero tampoco había posibilidad de llevarlo hasta Claro, a los montes, ¿entendés? La pasamos muy mal, tomamos agua de los charcos, conocimos todo lo malo, toda la miseria, pero bueno, en una guerra hay miseria. Eh, Nada, no castigo al hambre, no castigo, no tengo esa bronca, fuimos a defender la patria, no fuimos a pelear por la Junta, no fuimos a pelear por Galtieri. Que quede bien claro, no somos fachos, como nos dicen algunas, para no dar nombres. Fuimos a defender la patria. Y, y después fuimos a defendernos nosotros, porque ya después llegaba un momento, ya era tratar de salvarse. Y en un momento ya ni te importaba salvarte. El horror pasó por nuestros ojos.
yo tengo varios escritos por ahí, pero digo, ningún texto, ninguna charla puede explicar lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestro corazón sintió, ver caer al compañero, no poder ir a rescatarlo. Un dolor gigante. La guerra es un flagelo que no debería vivir nadie. Y honor y gloria a los caídos. Nada, y después la posguerra. Néstor, y en esa posguerra habías mencionado que tuviste 7 operaciones, ahí estuviste muchísimo tiempo internado. En estos últimos años se está recuperando la participación de las mujeres en distintos niveles. Y hubo, y ahí va la pregunta, Néstor, mujeres, madrinas de los combatientes, de los heridos. Vos estando herido, estando en el hospital, viendo a muchos compañeros tuyos conviviendo mucho tiempo por Sí. las secuelas de la guerra, ¿cómo era también esa situación? Lo más importante, la señora que más ayudó a los veteranos de guerra internados fue la señora Portabat, que ha habido casos que le ha regalado casas, camiones, estaciones de servicio, ha padrinado, ha regalado mucha gente ir a trabajar, pero tampoco podía llevar a todos los veteranos a trabajar a Loma Negra. Pero esa señora ayudó, hizo regalos a todos. Yo me acuerdo, un día estaba durmiendo, me despierto así y veo una señora rubia y me dice, ¿qué necesitas vos? Y venían a cada rato las damas de Rosa, que también hicieron un trabajo excelente. Venían de monjitas, venían montones de gente, voluntarios, voluntarias de varias entidades. Este, nos traían abrigo, nos traían cigarrillos, nos traían de todo. Entonces me dice, ¿vos qué querés? Me dice. Yo no sabía que era Fortabay, que estaba dormido, con inyecciones, había salido de una operación hace poquito. No sé, qué sé yo, no tenía idea, estaba como mal, dormido, ¿no? Y me dice, ¿querés lo mismo que el chico de al lado? Sí, sí, ¿qué pidió él? Un radiograbador. Bueno, dije yo, ¿viste? Después me di cuenta que había chabones que pedían, uno pedía un auto, el otro pedía un gozo. Está bien, moto nos regalaba y auto se fijaba si era para trabajo, camionetas o cosas así, las ha regalado. Y ha salido padrino de muchos, este, de hijos, había algunos soldados que tenían novias embarazadas, qué sé yo. Hubo un compañero de box que tenía la novia embarazada y le dijo, yo quiero que sea madrina, y se lo llevó de madrina, y salió madrina, le pagó todos los gastos, lo llevó a trabajar a Loma Negra, le compró una casa, bien, la señora creo que fue, traía a todos los artistas, todos los días traía un artista nuevo. Cabe destacar que en un momento del hospital, como a los 15 o 20 días de estar internado, llegó la plana mayor de inteligencia del ejército, nos tomaron declaraciones y nos hicieron firmar papeles, diciendo que no podíamos contar absolutamente nada de lo que había pasado. Nos tenían escondidos, las revisaciones cuando entraban los familiares eran cual preso, familiar de preso que iban a visitar, revisaban porque no quería, no hay fotos del hospital, no hay muy pocas fotos. No permitían que entraran y las revisaban a las madres, a los familiares que entraban, como si fueran a una requisa de cuando vas a entrar a una cárcel. Igual, igual, igual. Eh, yo había encontrado, no sé cómo en internet, una foto que la tenía en el otro celular y la perdí, que era la única foto que estaba del box nuestro, justo el box donde estábamos internados nosotros. Pero no hay fotos, no hay fotos. Nos escondí, nos estuvieron escondidos. Y si bien yo estuve un año y medio, casi dos, no estuve todo el tiempo internado porque estuve 3, 4 meses internado todo el tiempo. Después empezaron a darnos franco los fines de semana, con muleta, con pastillas y demás. Pero sí, mi recuperación duró 2 años. La libreta me la entregaron 2 años después. Y después, bueno, viví la desmoralización, la falta de trabajo, el desamparo durante 10 años de no tener ni obra social ni nada, ¿no?
Y bueno, hasta que empezaron a salir las primeras leyes, que las hicimos leyes a través de la fuerza y ningún gobierno nos dio nada. Decía abandono de todos los gobiernos. Es el día de hoy que no hubo una revisación general a los veteranos de guerra. Hay casi 1.100 suicidios. El otro día escuchaba 900, dijeron oficialmente. Hay mucho más, hay más de 1.100. Se hubieran podido salvar, no te digo todos, pero se hubieran podido salvar la mitad o más. Y esto es desidia de los gobernantes. Esto viene de Inglaterra, estaba prohibido hablar, siguió el gobierno militar lo que quedó con Cristina Nicolaide, siguió Alfonsín y de ahí en más, todas las leyes las arrancamos. Nosotros poniendo el lomo, poniendo la carpa verde, peleándonos, organizándonos. La verdad es esa, ningún gobierno nos regaló nada. Hoy estamos mejor, hoy estamos reconocidos en un montón de lugares, pero en muchos lugares este es un año especial donde es agasajo. Ayer nos entregaron en la Municipalidad de Escobar una medalla de plata muy importante, un lindo acto, donde el intendente habló muy bien y pidió disculpas por el abandono que él notó, el abandono, y es una persona joven, y notó, hizo un discurso importante que me llenó, la verdad, de orgullo escuchar eso, porque no esperaba eso, porque siempre los políticos tienen otra postura, pero esta postura fue de, disculpen muchachos, porque todos tuvimos culpa de no haberlos atendido como merecían cuando volvieron. Y no digo de que nos traten como héroes ni nada por el estilo, no, dan unas cosas básicas, como nos habían prometido. Primero salud, trabajo, casas, no nos dieron nada de todo eso. Nada, nada. Se consiguió después, pero a través nuestra. A través de ir y enfrentar a la caballería, porque siempre nos largaron a la caballería. El 16 de marzo fuimos a reclamar porque teníamos cortado el PAMI y nos largaron a la caballería otra vez. Y se pensaron que porque teníamos 60 años no le íbamos a hacer fuerza. Y sí, le hicimos fuerza. Nos dieron, pero también ellos cobraron. No es para decir, ay, qué orgullo, pero 2 cuadras adelante estaban los piqueteros prendiendo fuego, tirando bombas molotov, y la caballería no entró. Sin embargo, al PAMI, nosotros que estábamos haciendo una protesta pacífica, que había familiares, que había hijos, nietos y mujeres de veteranos de guerra, nos reprimió la caballería. O sea que el día de hoy, que sí, nos reconocen un montón de cosas, pero todavía hay parte desmalvinizadora. Néstor, lo último, y la verdad que es para escucharte por horas, un aprendizaje total de un montón de aspectos, no solo de tu historia, sino también de lo que fue la tercera sección de la Compañía B, del Regimiento de Infantería 6. Vos remarcaste, bueno, con Poltronieri se hizo una gran mentira, no sabemos Sí. o aún no se sabe el por qué. Vos lo preguntaste, no sé por qué de Poltronieri. Digo, y habiendo muchas historias similares a la que se inventaron, quizás esta muy hollywoodense, pero muy similares, que no se conocen. Sí, había muchísimos hechos de soldados que realmente se la jugaron, que fueron adelante, porque atrás de la tercera sección también estaba el resto de la compañía que combatió. Hubo muchos actos heroicos destacables como para inventar uno. ¿Para qué inventar si había? Oriberger dio su vida combatiendo, murió, entregó su vida, lo máximo que tenía, Valvidares, Bordón, Mingo Rodríguez, Echave, todos los compañeros muertos. ¿Por qué inventar algo? Si había soldados, incluso soldados vivos que dieron, como Sergio González, como eh, eh, Pedro Adorno, te podría nombrar montones de compañeros que estuvieron en el frente, que, que dieron y entregaron todo. Y estos compañeros tuyos Y sí, los que están todavía entre nosotros,
Sí. ¿recibieron las medallas correspondientes, por ejemplo? Sí, la medalla que tenemos todos. Pero no al heroico valor en combate. No, el heroico valor en combate solamente por Tonieri. Eso es una excepción ahí, que se le da justamente eso, al máximo exponente de toda la guerra. A ver, no Pero me quiero tenemos tratar. compañeros tuyos o de otras unidades que quizás conoces que se le debería entregar esta medalla, por ejemplo. Sí, hubo gente que volteó aviones, hubo gente que... No tiene testigos septiembre. La ametralladora tiene tres personas. Apuntador, abastecedor y ayudante abastecedor. Una Mac tira 1000 disparos por minuto. Nosotros tenemos tres bandas de 50 tiros. Son 600 tiros. Ponele 1000, tiene para un minuto. ¿Quién le proveía? Él solo, en el medio campo. Luchó 14 horas. Yo saqué la cuenta. Para estar 14 horas necesita 10 cañones, porque además vos tirás dos bandas de ametralladora y tenés que cambiar el cañón porque se pone rojo. Así que necesitaba 10 cañones mínimo y 92.000 municiones. ¿Qué le llevaron? ¿Un semirremolque? ¿Los ingleses le proveían las municiones? Otra. Los ingleses dicen que usaban chaleco antibalas, que se caían y se paraban, que que estaban todos juntos. Y... Un inglés es un soldado profesional. A ver, no usaban los chalecos antibalas, no existía chaleco antibalas en esa época. No tenían. O sea, que los compañeros murieron todos en una cueva producto de una bomba que cayó ahí. Es jugar con el honor de los familiares. ¿Cómo se puede sentir un hermano, un papá, una mamá que entregó a su hijo a la patria con un charlatán de esto que dice que su hijo murió en una cueva cuando todos murieron dándole la cara al enemigo y combatiendo? Nosotros estamos vivos, podemos defendernos. Podemos tener secuelas o no, todos tenemos secuelas, pero ellos no se pueden defender. Y por eso que lo recalcamos. Otra más te voy a decir, y ya con esto creo que te doy un panorama básico, y nosotros no somos ninguno héroe, nosotros los únicos héroes son los que quedaron allá. ¿Mm? Y por eso quedaron allá. Ninguno fue Rambo. Hicimos lo que pudimos hacer con lo que teníamos. Algunos hizo un poco más y algunos hizo un poco menos. Algunos les tocó estar, nadie eligió dónde estar. Pero, por ejemplo, el papá de Juan Oliverger me vine a ver al hospital, cuando se enteró que yo estaba en el hospital, él era policía, consiguió permiso y vino a verme. Vino él con dos personas más, de civil. Y él vino con su traje de uniforme de policía, con la pistola, como correspondía porque era policía. Y entonces me dijo, vos me conocés, vos tenés que decirme, ¿qué le pasó a Juan? Decime, sea lo que sea. Yo sabía que Juan estaba muerto, pero no lo había visto muerto. Me había contado Sergio González en el barco, en el Bahía Paraíso, porque a nosotros nos habían, todos los que quedamos prisioneros ahí, nos habían dado por muertos. Cuando llegamos al Bahía Paraíso, ahí nos reencontramos y ahí nos sacaron de la lista de muertos, de desaparecidos. Eh, entonces, se va el papá, yo no me animé a decirle, porque digo, yo no puedo decir porque no lo vi muerto. Sergio me había contado, Sergio era de mi confianza, es de mi confianza, es mi amigo, pero yo no lo vi muerto, no podía decirle, sí, está muerto su hijo. Además, la desesperación en el día de hoy, que me acuerdo de la cara, pobre hombre, sacudiéndome los hombros, hasta que casi que lo echan, porque estaba desesperado, pobre hombre. Se va el papá y estaban los otros dos señores ahí, y entonces se vienen a hablarme, y entonces dice, decime la verdad a mí, yo lo voy a preparar, decime la verdad, pero no nos hagas ir de un lado para el otro buscando si sabes algo. Vos fuiste compañero de él. Dije, lo único que te puedo decir es, Sergio González, la mamá tiene un kiosco con Cabildo y Juramento. No tengo más datos. Él es el único que te puede decir. Al otro día, esta gente trabajaba en el servicio de inteligencia, de la policía, no sé qué. Al otro día lo localizan a Sergio González, porque justo la mamá tenía un kiosco ahí en Cabildo y Juramento. Lo localizan, lo van a ver estos dos señores, se presentan, le explican quién era, le dicen, ¿y ustedes cómo llegaron acá? Entonces dice, me mandó tu compañero Néstor Gómez, y bueno, dice, ¿vos te animás a decirle a papá? Le contó la verdad, le dijo sí. Así que dice, bueno, está el primer lugar de la esquina. Fue y le contó la verdad. Entonces, muchos dicen, ¿por qué están
ensañados con Poltronieri. ¿Por qué están? Porque dice que Juan Olivergel murió en el Dos Hermanas 2 días antes, que tiró 3 tiros, se le trabó la mag y lo mataron. Cuando muere en el Monte Tableton, y fue la única ametralladora que estaba en el frente. Entonces, a Sergio González se le cae Juan Olivergel muerto arriba de él, tiene que hacer un milagro para salir debajo de él. Y después me preguntan, ¿por qué lo apoyamos tanto al loco González? Como dice, está loco, está empecinado con lo de Poltronieri. ¿Y cómo no lo va a estar? ¿Cómo no vamos a estar? ¿Cómo no vamos a sentir? La medalla y se la quede. Si no hubiera salido a hablar pavada, muchos nos preguntan, ¿por qué salen ahora? Hace 13 años que está hablando de esto. Pasa que ahora se hizo más eco. Con la pandemia tuvimos más tiempo, pudimos dedicarnos, nos echaron de la página del regimiento. Nosotros quisimos contar esto en el regimiento y nos echaron, nos dejaron decir la verdad, porque es manejada por administradores, uno un soldado, traidor, que ni siquiera estuvo en el monte, y después por oficiales y otra gente del regimiento. Así que nos echaron del regimiento, no pudimos participar más de la página. Así que nos abrimos nuestra propia página. Y mucha de la gente que estaba en la página del regimiento se vino con nosotros, porque quería saber la verdad. Y bueno, muchos nos critican, nos dicen que estamos locos, que estamos ciegos con esto. Queremos saber la verdad. Y fuimos a la justicia. Y presentamos cartas en el Ministerio de Defensa, firmadas, con nombre y apellido. Y no solamente soldados, ¿no? También hubo cuadros que presentaron la firma. Esperemos que se revierta alguna vez. Néstor, llevamos llevamos ya 2 horas 2 horas. escuchando y aprendiendo tu Uy, va. historia y la de la tercera sección de la Compañía B, Regimiento de Infantería 6. Para cerrar, cerranos vos con lo que sientas de lo que quieras, a 40 años, Malvinas, lo que vos quieras, hacenos el cierre. Nada, qué sé yo. Es un sentir, es nuestra tierra, es sangre derramada, hay sangre mía también ahí. Por el honor de los 632 caídos, por sus almas, por sus familiares, porque no sea en vano, tenemos que recuperarlas, tenemos que seguir reclamándolas, que no haya más guerras. Deja muchas secuelas la guerra, te deja secuelas para toda la vida. Nadie vuelve de una guerra como era antes, nadie. Y todos los días se vuelve a la guerra. Nada. Honor y gloria para aquellos que dejaron su vida por la patria. Néstor, agradecerte muchísimo por todo lo que nos has enseñado, por poder conocer y aprender de tu historia, pero en especial y de todo corazón agradecerte por lo que hicieron en nuestras Islas Malvinas, allá en 1982. Ustedes, los soldados, eran el pueblo argentino en armas defendiendo a la patria de una nueva invasión. Y lo hicieron de una forma que para nosotros, yo sé que, y antes lo dijiste, te sacás el mote de héroe, pero para nosotros ustedes son nuestros héroes por un montón de razones, porque aunque el enemigo era mucho más grande, a pesar de todas las penurias que tenían ustedes cuando llegaron los ingleses combatieron. Vos dijiste, cuando Virela Madrid dijo vamos, nosotros fuimos. Y eso, ustedes eran el pueblo argentino, defendiéndonos. Y nos pusieron muy alto. Nos pusieron al pueblo argentino no solo en un amor y un sentimiento por su nación, sino en especial en un apoyo y amor por el otro. Porque ustedes lo que estaban haciendo cuando estaban ahí, se estaban además defendiendo el uno contra el otro. Se estaban defendiendo, digo, entre ustedes, quiero decir, se estaban defendiendo el uno al otro. Y eso es lo que somos nosotros, una comunidad, un pueblo. Por eso para nosotros ustedes son nuestros héroes de Malvinas, los que quedaron allá los vamos a recordar para siempre. Es también nuestra misión y obligación, pero también las historias de ustedes, para poder aprender más, para poder seguir malvinizando y
por los que quedaron, y por ustedes que volvieron, en especial y también. Eso también lo quiero destacar. Así que, Néstor, de todo corazón, muchísimas gracias por estas 2 horas con nosotros, para poder aprender tu historia, y en serio, de corazón, gracias por lo de 1982. No, gracias a vos y por todo lo que haces muchas cosas por Malvinas. Muchas gracias. A vos las gracias. Gracias por malvinizar. No, por favor, con el ejemplo de ustedes. Néstor Gómez, ex soldado del Regimiento de Infantería 6, integrante del Centro Veterano de Guerra de Malvinas de Escobar, pasó por Malvinas Causa Central.